el biomagnetismo te ayuda a que la persona se componga, un imán negativo y un imán positivo. Tú provocas un reordenamiento del hidrógeno. Lo que hace es permitir el regreso al balance. ¿Qué enfermedades has visto que se han curado con biomagnetismo? En la magia usamos un sistema de correspondencia. Agua es el estado líquido, el aire es el estado gaseoso. Uno tiene que vincularse a el control sobre la materia. ¿Qué son las ciencias de la mente? Cuando sueltas la necesidad de creer que entiendes para sentir que puedes predecir los resultados en la realidad, entonces te abres a lo inefable. ¿Cómo influye la espiritualidad y la salud mental? Es una etapa de resistencia. Nos sentimos seguros con lo que creemos conocer. Hay un montón de cosas la ciencia no logra explicar, pero no porque no existan, sino porque no le alcanza para poder entender ciertos fenómenos. ¿Qué hay detrás de las emociones? El cerebro es el medio a través del cual la mente funciona. Es como confundir un radio con la música que sale del radio. Hay una curva que requiere tiempo, cierto esfuerzo, los resultados llegan y los resultados incrementan la confianza. Hola, ¿qué tal amigos de Elemental Project? Yo soy Isaac Martínez, bienvenidos, Alex Molina, y les presentamos a nuestro invitado. Nuestro invitado es terapeuta y facilitador holístico con más de 30 años de experiencia integrando medicina energética, psicología emocional y prácticas ancestrales para transformar la forma en la que pensamos, sentimos y nos relacionamos con nuestra salud. Su trabajo ayuda a personas a identificar creencias que generan estrés, enfermedades o bloqueos emocionales y reemplazarlas por patrones que les permitan vivir con claridad, bienestar y propósito. Su enfoque práctico demuestra que cambiar una creencia puede cambiar una emoción, un síntoma y en muchos casos el rumbo completo de una vida. Con nosotros en Elemental Project, Alejandro Lavín. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás? Isaac, muchas gracias, muy bien. Alex, tocayazo. Por cierto, llevo 17 años, 30, ¿no? Ya parezco viejo, pero no tanto. 17 años. No te ves joven todavía. La barba no significa que somos grandes. Más o menos. Sí. Oye, para la gente que no te conoce, nos gustaría que empezamos un poquito por, que nos contaras un poquito cómo fue tu niñez y cómo fuiste creciendo, cómo fue tu entorno hasta que decidiste estudiar terapeuta. Claro, la verdad, todo comienza con mi madre. Mi mamá siempre fue muy mística, andaba siempre en estos grupos de metafísica, de la gnosis, de los esenios, de cosas raras, ¿no? Entonces no tenía con quién dejarme, porque mis hermanos adolescentes me sacan 10, 12 años, pues no me cuidaban, salían allá a la fiesta. Entonces mi mamá me llevaba con ella y entonces yo me la viví de niño entre cosas de tarot, los pirámides de Egipto, los misterios de Machu Picchu, cosas raras que yo pensaba que era lo que se hablaba normalmente. Pero ya después en la primaria, yo que de repente, que quería platicar de estos temas, pues como que veía que no era lo normal, no me seguían. Yo me acuerdo que le robaba a mi mamá el tarot en la casa y yo lo leía a mis amigos. Muy mal, obviamente, ¿no? Terrible el tarot. Y bueno, yo hacía dinero, ¿no? De repente ganaba 50 centavos, $1 por echar las cartas. Entonces, en mi niñez yo me la pasé mucho leyendo en la casa. Teníamos muchos libros en la casa. A veces me cuidaba mi abuelo, entonces en la casa de la abuela había libros, en casa de mi mamá había más. Entonces me la pasé leyendo cómics, libros, leyendo el tarot de una forma absurda a los niños de la escuela. Y eventualmente, como a los 12, 14 años, me llegó esta etapa científica en donde tú, como ya empiezas a leer cosas que sí de física y de química, que el método científico. Yo dije, no hombre, todos estos años que mi mamá me dijo cosas de estas raras, mi mamá está loca y toda esta gente está mal de la cabeza, es gente ignorante y la ciencia no avala nada de esto. Y me agarré como 3 años ahí intentando, en este proceso de desidentificarnos, ¿no? De lo que conoces, ¿no? Porque si tú de adolescente sigues siendo como tus papás quieren, no, pues fallaste como adolescente, ¿no? Entonces necesitas ser lo contrario y entonces yo agarré el tema de la ciencia. Entonces estuve como 3 años o 4 negado a todo lo que años antes había sido mi fascinación y como a los 15, 16, otra vez yo empiezo a ir a unas clases medio accidentales de misticismo.
Y ya como que empecé a tener una neutralidad. Dije, ok, tal vez no todo es cierto, pero tal vez unas cosas merecen la pena darles atención porque tal vez algunas son metafóricas, tal vez algunas no son literales. Entonces empecé a tener como un espacio de criterio ya un poco más unificado, en donde ni tan, ni muy, ¿no? Una línea en donde podía yo tener un escepticismo sano de no creerme cualquier cosa, pero por otro lado yo veía que algunas piezas como que encajaban, ¿no? Encajaban algunas cosas del misticismo medieval con otras cosas del misticismo chino, con otras cosas de las arqueoastronomías en las cuestiones de las construcciones raras. Entonces yo creía que había algo que no me explicaban, pero que de alguna forma tenía sentido, aunque ni la ciencia ni el misticismo me hicieran totalmente embone, ¿no? Total, como a los 17 años nos metemos a casa de un mago, un amigo y yo. Mi mamá nos corre, ¿no? A los dos. Mi mamá me corre a mí, su mamá nos corre a los dos cuando me fui a vivir con él. Y entonces, güey, pues ¿qué hacemos? Pues vamos, nosotros trabajamos de actores en ese entonces, de un teatro allá en Querétaro, y ganamos cualquier cosa, ¿no? Sí, entonces, entre de ser actores en las noches y meseros en las tardes, teníamos, no sé, 100 pesos, nos fuimos a vivir juntos a cualquier lado. Una amiga se fue con nosotros eventualmente, y entonces un día, un billete, el único billete que teníamos para cenar, eran por estas fechas, casi Navidad, y estábamos, pero jodidísimos de lana, ¿no? Abres el refri, había una salchicha dura, una mayonesa vieja, ¿no? Y eso sí, cerveza siempre había, ¿no? Y entonces teníamos 200 pesos y pues vamos a cenar. Y saliendo del departamento, güey se le suelta el billete de la mano, ¿no? Por menso, ¿no? Porque me agarra y me dice, mira, aquí está, porque le dijo, güey, el dinero, aquí lo tengo, y me lo enseña, y por estirarlo, se le suelta el billete, y el billete se mete debajo de la puerta del vecino. Y la puerta del vecino era un departamento de un mago, ¿no? Y era un mago porque pues, veíamos, había un librero lleno de libros de magia, había tótems de diferentes deidades, había velas para hacer rituales, espejitos, semillas. Hoy ya entiendo que era eso, ¿no? En ese entonces para mí todo era como muy desconocido, porque para mí el misticismo siempre iba por la línea más espiritualista, filosófica, en términos de cómo funciona la creación, cuál es el sentido de la vida, qué hacemos aquí, la naturaleza de Dios o de los dioses. Y la magia práctica para mí era bastante lejana, porque ahí sí le tenía como cierta resistencia, ¿no? Al rito mágico, a las prácticas así con materiales, etcétera. Para mí era un mundo aparte. Entonces no tenía mucho conocimiento de esto en ese entonces. Y entonces nos metemos al departamento, empezamos a leer libros, porque nos metimos como 3 meses, porque el cuate nunca lo conocimos, el departamento estaba vacío. Ah, pero estaba abierto, pero era una habitación, no era otro departamento, era un cuarto. Nos metimos por la ventana, se metió debajo de la puerta de su entrada y tenía chapas, entonces, digo, güey, tú lo soltaste, tú te metes. Entonces, estamos en el 4º piso, entonces nos bajamos al rellano de las escaleras, le agarro las patas, como nosotros ya nos teníamos que haber brincado el nuestro varias veces por las llaves, de que quién las dejó, no sé qué, ya sabíamos cómo era, y los departamentos eran espejo. Entonces ya conocemos cómo era. Entonces, en el rellano, le agarro la pata, él se mete y bueno, pues abre. Pues me dice, güey, tienes que entrar por dentro de la puerta. Le digo, pues ábreme. Me dice, no puedo, hay chapas, pues ayúdame. Entonces ya me meto yo también. Y estuvimos metiéndonos y saliéndonos por la ventana meses, ¿no? Nos metimos a leer, ¿no? Y ya mi introducción al tema místico ya fue mucho más vasta, mucho más intensa. Alguna vez llegaron como 6 cargadores con una lista de ítems y como nosotros vivíamos, en cada piso solo había 2 departamentos, entonces la escalera estaba jodida, entonces cuando alguien subía sonaba una varilla, ¿no? Entonces era el timbre porque nuestro timbre no servía. Entonces alguna vez escuchamos y siempre era que, güey, vas tú o voy yo, ¿no? Entonces me paro y siempre era alguien para nuestro apartamento, nunca había nadie allá. Y abro y eran 6 monos así con sus chalecos de cargadores. Y veo que abren las puertas ahí con unas llaves, entran y los veo ahí como que repartiendo cada quien que cargaba. Y entonces le digo, güey, ya se están llevando las cosas de... me acuerdo que se llamaba Raúl este mago porque tenía unos recibos, ¿no? Le digo, güey, se están llevando las cosas de Raúl. Y aprovechamos de repente que empezaron a bajar muebles y güey y yo nos metimos rápido por los 2 libros que estábamos leyendo.
y dejamos una nota de que, oye, Raúl, no te conocemos, tú no nos conoces, algún día nos cruzaremos, pero no hemos terminado nuestros libros, los vamos a tomar prestados. Pero pues una disculpa, güey, estos son nuestros nombres, así, estos son nuestros números, y la dejamos en su librero, porque era enorme el librero, y nos salimos, y nunca supimos bien qué onda con ese mago. Pero en ese libro había uno, el primero que yo agarré, se llamaba Los tiempos finales, ¿no? Así, apenas nos metimos, estamos viendo el departamento porque era un misterio. En el cuarto principal había solo un traje, unos zapatos, no había una mota de polvo en todos lados, era rarísimo, ¿no? Lámparas de colores, una bola de cosas muy mágicas. Yo no tenía mucha idea, ¿no? Entonces, en el librero nos quedamos viendo y el primer libro que agarró, así me llamó, Los tiempos finales se llamaba. Lo abro y había un trébol de 4 hojas, verde todavía. Y lo primero que leo decía, si estás leyendo esto, estás en el momento indicado, en el lugar adecuado. Wow. Yo dije, güey, no es cierto, allané una morada de un güey desconocido por perder los 3 pesos que tengo. Si esto es el lugar adecuado, entonces algo raro está pasando aquí, ¿no? Y aparte el trébol. Digo, entiendo que se hubiera abierto en esa página, pues porque el trébol estaba ahí, ¿no? Pero esa frase para mí fue un shock, ¿no? Y bueno, nos quedamos leyendo, ¿no? Horas. Y ese libro, escrito en los 80s, decía, en el futuro, una de las bases de la salud será el magnetismo. Y a mí se me hizo tan extraño, porque dije, salud, magnetismo, para mí no tenía nada que ver. Dije, no, esto es una cosa rara, que mi escepticismo me dice, este libro está canalizado por una entidad angelical fuera de este mundo y va a decir que los imanes tienen que ver con la salud. Dije, esto sí, ahorita no me la voy a tragar, no me la compro, pero está raro, ¿no? Total, pasan como 2 años, yo tenía 19, mi mamá vivía aquí en DF, ¿no? Y entonces yo cada mes le marcaba, o la venía a visitar cada 2, 3 meses. Y entonces me dice, oye, ¿cuándo vienes? Le digo, pues no sé, pensaba ir pues pronto. Me dice, es que necesito que vengas porque quiero que me acompañes a un hospital, porque ando enferma. Y la verdad quiero que tú escuches qué me dicen, porque yo chance no estoy entendiendo. Ah, bueno, claro. Entonces ya me preocupo porque mi jefa nunca pide ayuda, ¿no? Entonces es como que si ya dijo que ocupa, entonces de veras tiene algo serio. Entonces ya vengo y la acompaño al hospital. Y empieza, lleva una enfermedad de meses de la piel durísima, ¿no? Terrible. Le están dando quimioterapia, le están dando N cosas, ¿no? Y nada la compone. Y entonces la acompaño a los hospitales, va a nutrición, va a uno de dermatología, no sé qué. Y nada, ¿no? Y entonces yo escucho lo que le dicen los médicos. No, pues usted tiene un síndrome en específico con unos resultados inconclusos en los análisis, pero vamos a ir probando con un tratamiento, no sé qué. Entonces mi mamá me dice, bueno, pues ya saben qué tengo. Y mi mamá, tal vez no entendiste qué te dijeron, pero te están diciendo que no tienen idea. O sea, te están diciendo que no tienen idea y que van a probar unas cosas que, pues, a ver qué onda y así. Le digo, no saben qué tienes y te están dando cosas que no saben qué te van a hacer. Bueno, pero ya están haciendo algo. Entonces yo me quedé como bien intranquilo. Entonces yo empecé a buscar en Google. Yo tenía 19 años. Fue hace literal 17, 18 años. Google no era pues lo que soy, ¿no? Entonces, buscando, pues era como estar un rato ahí navegando en las páginas. Y entonces encuentro que unos güeyes curaban con imanes. Y dije, yo leí esto hace 2 años. Yo me acuerdo que en el departamento de Raúl había en el libro ese, decía que el futuro, el magnetismo, la salud. Y dije, pues ya sí es ese futuro. Pues esos libros estaban escritos en los 80s, ¿no? Entonces, buscando terapeutas, veía varios teléfonos, pero pues igual, pues no confías. Pues, a ver, voy a mandar a mi jefa con un güey que quién sabe qué hace, pues no sé. Entonces me quedé con esa idea como de investigar, ¿qué es eso? Y como a la semana yo me regreso a Querétaro, preocupado, ¿no? Ver a mi mamá ya bien deteriorada y todo este rollo. Entonces yo en Querétaro, pensando este rollo, siguiendo investigando, voy a una librería, ¿no? De hecho, esa librería sigue existiendo en Querétaro, se llama El Alquimista, ahí en Morelos. Y al día de hoy mi librería favorita en comprar libros de misticismo. Y en esa librería me dice el güey, oye, el libro que quieres no lo tengo, pero dame 20 minutos y regreso, lo tengo en bodega. Mientras léete esta revista gratuita, ¿no? Y me da una revista de estas de regalo. Y se va. Entonces yo lo empiezo a ojear y de repente sale diplomado de biomagnetismo médico, empieza en 2 semanas. Y dije, güey, o sea, esta es la señal. Y ahí empecé a estudiar temas de terapias.
O sea, todo se fue conectando una cosa con otra y ahí como que empezó todo a tener sentido y decir, bueno, toda esta energía mística que mi madre me quiso como enseñar cuando era chiquito que no creía, luego como que empezó a tener sentido, ¿no? Como que te empezó a buscar a ti. Totalmente, o sea, uno se resiste porque honestamente está bien tener una línea de amortiguar toda la información que te llega y ver tú dónde la acomodas, si te la crees, si no te la crees, si te resuena, si te mueve, si te importa, si te la compras o no. Y entonces creo que las personas que están, yo le llamo que es una etapa, la etapa del todo lo que mis sentidos no ven, no existe. Si la ciencia no lo publica en Nature, es cualquier cosa. Entonces, es una fase porque normalmente cuando tú dices que tú solo crees lo que la ciencia dice, la gente que dice eso, yo le pregunto, ¿tú sabes cómo funciona tu refri? ¿Sabes cómo funciona tu celular? Entonces, realmente no sabes de ciencia. O sea, más bien es una etapa de resistencia en donde nos sentimos seguros con lo que creemos conocer. Y es una etapa porque cuando sueltas sueltas la necesidad de creer que entiendes para sentir que puedes predecir los resultados en la realidad, entonces te abres a lo inefable, a las cosas que sabes que vivo nunca podrás comprobar totalmente, pero sí hay comprobaciones que llegan. El fenómeno extraterrestre, el fenómeno de la manifestación de la realidad a través de la voluntad humana, la curación a distancia, la telepatía, los poderes sobrenaturales, de todas estas cosas que te hablo, la ciencia va a decir, no hay pruebas de los aliens, no hay pruebas de la telepatía, no hay pruebas de los milagros, no hay pruebas de la magia, no hay pruebas del rito. Yo sí tengo pruebas. Y estas pruebas han sido experiencias no solamente personales. Estuvieron unos ovnis haciéndonos un show a 30 personas en Perú hace unos años. Ahorita que fuimos al desierto de Atacama, en la constelación de Piscis, en una conjunción, mientras estábamos en un rito mágico ahí, ¡pah!, nos iluminaron el cielo entero, o sea, no fue un avión. En temas de curaciones milagrosas, he visto gente curarse de lo que los médicos dicen que no se cura. He visto gente que sí. SIDA, artritis reumatoide, diabetes tipo 2, N tipos de cánceres, desde próstata y mama hasta hígado, colon, estómago, laringe, vértebras interlumbares. Bueno, de páncreas es un tema difícil. Las dos personas que me ha tocado ver en consulta con páncreas, la verdad, las dos murieron. No he visto todavía yo directamente curaciones en páncreas, pero he tenido colegas que sí han visto casos de cáncer de páncreas curarse. A mí personalmente, especialmente de páncreas, no. Vamos, un montón de cosas que los médicos dicen, ¿es que es incurable? No es cierto, sí se cura. Es incurable de acuerdo a cómo te enseñaron, ¿no? Y es incurable en tu experiencia. Pero yo he visto que eso que tú dices no es cierto. Y la gente dice, es que los ovnis no existen. Y no, pues es que yo he visto que sí existen. No solamente los he visto hacer show, ¿no? Dicen, oye, el tema de la telepatía no existe. Yo diario el tema de la telepatía lo veo práctico en el tema de la consulta, ¿no? Si la telepatía no existiera, entonces la terapia a distancia que yo del año pasado para ahorita que ya estoy cerrando las consultas de diciembre, he atendido como 1,100 personas y 99% han sido en línea. Y entonces los veo en la pantalla y entonces hago una conexión telepática, checo qué onda con su historia, con su pasado. Y entonces la telepatía, claro que existe. Entonces hay un montón de cosas que la ciencia no logra explicar, pero no porque no existan, sino porque a la ciencia no le alcanza su metodología, su instrumentación, su capacidad de percepción y su apertura a crear hipótesis fuera de la absoluta manifestación física. Entonces, no es que no existan porque la ciencia no lo dice, es que a la ciencia no le alcanza para poder entender ciertos fenómenos, más bien, ¿no? Sí, yo soy un hombre de ciencia realmente y igualmente siempre le buscaba el sentido a todo, quería como entenderlo y lo que no era entendible tenía algunas
excusa por ahí, algo por lo que se sucedía. Pero en este podcast, ¿verdad? Hemos ido a mucha gente muy espiritual, gente que ve espíritus, gente que ve ángeles, gente que, como tuvimos con Silvano también, que es uno de los alumnos de Jacobo Greenberg, que nos explicaba el tema de la telepatía, que realmente sí existe, que funciona. O sea, hemos tenido muchos temas diferentes, de gente también que se dedica a curar con el Qigong, con medicina china, gente que está enferma, que tiene cáncer, que tiene todo y al final consiguen curarla. O sea, cosas realmente que tampoco entiendo el cómo se consigue, cómo se hace, pero estoy llegando a un nivel en el que creo que hay un nivel de energía, un nivel energético que es muy difícil llegar, que no todos conseguimos llegar, pero los que consiguen llegar consiguen hacer cosas que realmente son muy buenas y que ayudan a muchas personas en ese nivel, que no sé bien cómo se consigue, pero se puede llegar. Mira, nivel energético es un concepto que puede resultar algo abstracto. Más bien, creo que hay metodologías, hay protocolos, hay ritos que obviamente van a requerir una curva de aprendizaje, van a requerir un tiempo de experimentación, en donde al principio uno siente que no avanza. Es como la lectura rápida. En la lectura rápida y en la fotolectura, por ejemplo, yo enseño un método de fotolectura en donde tú agarras y puedes leer 20,000 palabras por minuto, hojeando un libro, Los primeros 10 libros que fotolees, tú dices, esto no me sirvió de nada, no me quedó nada, ¿no? ¿Qué necesitas? Fotoleer otros 20. Por ahí del libro 30, tú en el último proceso, que son unas preguntas clave, y le das el tiempo de incubación, que es en la noche. En la mañana, tú te preguntas esas cosas y ahora sabes la respuesta. Y no entender cómo ahora sabes lo que ayer no sabías hojeando un pinche libro, es algo espeluznante. Es como decir, güey, o sea, es como cuando a Neo le encajan acá el cable y dice, oh, I know Kung Fu, ¿no? Es algo así. Entonces, ¿qué requiere? Confianza que el proceso te va a llevar al punto en el que tú ya estás familiarizado con lo que haces, incluso si hay partes que no entiendes. Por ejemplo, el rito mágico. Oye, ¿sabes qué? Quiero hacer un rito para manifestar un deseo que yo tengo de que tal proyecto me funcione. Ok, entonces en una mesa de trabajo vas a agarrar un papel y vas a hacer unas figuras geométricas y vas a pintarlas con un pincel, y luego vas a estar en puntos de los puntos cardinales y vas a decir unas cosas en latín y vas a invocar unas presencias y tú dices, a ver, hay cosas aquí que no estoy entendiendo, pero me voy a abrir al proceso. La primera vez que me abro al proceso, tal vez no jale, tal vez no pase nada, ni en el tema de la magia, ni en el tema de la medicina complementaria, ni en el tema como de experiencias personales, ¿no? La primera vez tal vez no pase nada. Ahí podríamos tener una crisis de fe, una crisis de, no, es que yo sabía, estoy diciendo puras tonterías, ya yo me imaginé que esto no iba a servir. Ok, vuelve a hacer. Hay una curva que requiere tiempo, cierto esfuerzo, método, o sea, porque si hay una lista de pasos, es como una receta de cocina, ¿no? Entonces, si hay una metodología a la cual apegarse, pero eventualmente funciona. Y ya que funciona, mientras lo sigues practicando, empiezas a entender algunas cosas que al principio solamente eran mecánicas, que eran, pues lo leíste o te las enseñaron y pues hazlo así, pero tú te abres a seguirlo practicando, los resultados llegan y los resultados te incrementan la confianza. Y con la confianza, los resultados se incrementan todavía más. Y poco a poco, a lo largo de la práctica, empiezas a ver que las cosas que en un principio hacías porque sí, ya entiendes cómo encajan una cosa con la otra, y ya después hasta tú puedes inclusive modificar la receta porque tú ya entendiste por qué funciona. Pero requiere un tiempo de comprometerse a esperar a que el resultado pasará, aunque al principio no pase. Oye, y desde tu punto de vista, ¿qué son las ciencias de la mente? ¿Qué involucran? Mira, la mente tiene este problema. La mente es un campo que a veces confundimos con el cerebro, ¿no? Pero confundir la mente con el cerebro es como confundir un radio con la música que sale del radio. El cerebro es como el aparato del radio, ¿no? El plástico y el metal y los cables, eso es el cerebro, como el radio. Pero la música no viene del aparato.
O sea, la música, el aparato la reproduce, puede permitir la salida de esa música a través del aparato, pero no hay, o sea, tú puedes romper el radio y ahí no están los Beatles, ahí no está Lady Gaga, ahí no están esas personas, ahí no están los instrumentos, ahí ni siquiera se están tocando los instrumentos. Entonces, la mente es eso. La mente es un campo de información que utiliza el cerebro para poder manifestarse y el cerebro es el medio a través del cual la mente funciona, pero la mente no es el cerebro. Y al ser un campo absolutamente invisible, en donde nuestras únicas maneras de medir, entre comillas, la mente es a nivel de frecuencias cerebrales, de actividad en los diferentes lóbulos, ¿no? Frontal, temporal, parietal, occipital, el cuerpo calloso, el sistema límbico, cada una de las glándulas podemos medir secreción química, podemos medir, calcular número de sinapsis, podemos medir la frecuencia eléctrica en hertz, podemos inclusive medir cuestiones como la humedad y la conductividad, pero a pesar de todo eso, no entendemos qué es la mente. Podemos entender la dinámica neurológica o neurofisiológica, pero no entendemos qué es la mente porque es un campo invisible. Y al ser un campo, es un área donde interactúan varios sistemas de información. Y la mente simplemente es consciente de algunos de esos procesos, pero la gran mayoría de esos procesos, la mente los hace, pero no en la capa en la que nosotros nos damos cuenta de que lo hace. Es la mente inconsciente. Entonces, las ciencias de la mente empezaron siendo cuestiones místicas. Los egipcios tenían cierto entendimiento con su concepto del duat. Los budistas tienen cierto entendimiento con su concepto del bardo. Dentro del misticismo medieval están estos conceptos de la conexión con los planos sutiles, con los éteres. Entonces podríamos decir que las ciencias por decirles estudio estructurado, no por apegarse al método científico que es observar el fenómeno, crear la hipótesis, hacer un experimento y buscar que los resultados sean predecibles a lo largo del mismo experimento. Pero si le decimos ciencia a un estudio estructurado que sigue mecánicas, a pesar de no ser el típico método newtonoso, pues una ciencia de la mente es el estudio de las dinámicas de los procesos de información en el campo mental. Entonces, quien comienza eso es el misticismo. A finales del siglo XIX, poquito antes de Freud, algunos digamos, estudiosos de la conducta empezaron a hacer experimentos. El más famoso es Freud. Empieza con, 1904, empieza con Interpretación de los Sueños, que es un libro que intenta explicar cómo es que nuestra vida cotidiana empieza a permearse en el sueño y cómo el sueño, con estos imágenes que proyecta, pues tienen ciertos significados y ciertas explicaciones. A partir de eso llega con este concepto del inconsciente, después su alumno, después colega, después pues ya no tan cuates, Jung viene con esta idea de que este inconsciente no es personal sino que es colectivo y que realmente todos los objetos mentales entran dentro de unas carpetas de información que son los arquetipos. Entonces podríamos decir que las ciencias de la mente comienzan en el misticismo, formalmente empiezan a principios del siglo XX y a lo largo del siglo XX, desde Jung, Klein, Piaget, Lacan, hasta llegar un poquito a Virginia Satir, Milton Erickson, que son los que hacen el proceso o dinámica de la terapia y los que se meten al tema de la hipnosis, dan lugar a lo que Bandler y Grinder hacen como un sistema de técnicas que es la programación neurolingüística. Entonces podríamos decir que a lo largo del siglo XX las ciencias de la mente se van construyendo mientras van compartiendo información y curiosamente nunca se despegan del misticismo y viceversa. Por ejemplo, en finales del siglo XIX está esta asociación mística llamada Golden Dawn, fundada por MacGregor Mathers. Está la teosofía, fundada por esta Elena Blavatsky. Y entre estas, y bueno, lo que dejó Adam Weishaupt en los masones, que venía de los Rosacruces de 1600, empieza a forjarse un misticismo bastante integral, ¿no? Que integraba el misticismo oriental, integraban pues todas las cuestiones medievales, la astrología, la cábala, la alquimia de los árabes, etc. Y
Aleister Crowley, un ajedrecista genio, el güey, empieza a meterse a Golden Dawn. Y el programa de estudios de Golden Dawn, diseñado para 12 años, él se lo chinga en 4. Entonces, en 4 años, Aleister Crowley se vuelve un experto místico y empieza a ver agujeros en la trama teórica de Golden Dawn y dice, a ver, a mí no me cuadra que esto con esto, que tal, que... Entonces, ¿y saben qué? A mí no me cuadra ninguno de ustedes. Entonces, él se vuelve, pues enemigo, entre comillas, de Golden Dawn y termina tumbándola. Y así como Freud y Jung tuvieron así como este proceso de alumnos, luego colegas y luego enemigos, le pasó también a este Crowley con uno de sus alumnos que es Austin Osman Spare. Austin Osman Spare empieza a ir a las conferencias del inconsciente que daban Freud y Jung y dice, oye, a ver, el rito que hacemos en la magia, porque en la magia usamos un sistema de correspondencia. Decimos, ok, para vincular tu mente al poder de la materia está constituida de 4 estados de agregación. Entonces nosotros vamos a combinar esos 4 estados de agregación con los 4 elementos de Empédocles. Entonces vamos a decir que el elemento agua es el estado líquido, el aire es el estado gaseoso, el sólido es el estado tierra y el plasma es el fuego. Entonces uno tiene que vincularse a través de un estado mental a el control sobre la materia. Entonces en la mesa vamos a tener correspondencias a los 4 elementos. Y este sistema de correspondencias vamos a hacer una serie de pasos en donde esto lo vamos a llevar aquí y luego voy a decir tal cosa y luego esto lo muevo de lugar y luego lo agito y luego invoco una presencia y luego otra cosa. Y entonces todo el rito se trata de tú vincularte al poder sobre la materia utilizando la mente. Pero dice Osman, oye Crowley, si estos güeyes están hablando de que el principal proceso de información de la mente es el inconsciente, ¿qué tal? Y todo el rito no es absolutamente necesario. ¿Qué tal y podemos hacer ritos en donde utilizamos al inconsciente como motor de la magia? Y entonces Osman crea lo que se le llama la magia del sigilo, que después termina siendo la magia del caos, por Olivier Null, por Carroll. Dice, a ver, vamos a poner una frase del deseo. Imaginémonos un típico deseo de alguien, ser famoso. Es un deseo materialmente natural, ¿no? Que viene de un sistema evolutivo en donde mientras una persona es más reconocida, normalmente vive de más privilegios, más poder, acceso a diferente estado de calidad de vida. En la historia humana, el reconocimiento y la fama siempre están acompañadas de privilegios. Entonces, es natural que cualquier persona en alguna parte de sí misma esté buscando algún punto de fama en su área, por lo menos, ¿no? Entonces, alguien quiere hacer un ritual para ser famoso. Bueno, para ser famoso vamos a necesitar un poder profundo sobre el aire, porque es la transmisión de las ideas y la transmisión de la mente y por lo tanto el verbo. Y vamos a necesitar una capacidad de mover las emociones de muchas personas. Entonces vamos a mover un tema de agua y necesitamos una idea importante, algo que sea digno de ser reconocido. Entonces vamos a meter un poco de fuego. ¿Quieres dinero o no? No importa, entonces tierra no importa. Entonces vamos a utilizar un ritual de agua con aire, con fuego. Entonces vamos a traer, no sé, unas runas correspondientes o vamos a hacer un grabado, vamos a hacer un pacto de sangre, etc. Entonces empezamos a hacer el proceso. Lo que estamos queriendo mover es una dinámica en el inconsciente colectivo de por qué yo debería de ser famoso y por qué me deberían de poner atención a mí, ¿no? Y entonces yo estoy moviendo en el inconsciente colectivo a través de objetos materiales una influencia, vamos a llamar una potencia en la información. Cierto dato, yo quiero que sea potente y entonces, como quiero que sea potente, yo lo nutro con este rito y lo meto al inconsciente colectivo para que poco a poco yo empiece a volver más famoso. Eso sería un típico rito mágico. Pero Osman dice, güey, ¿qué te parece que, a ver, si lo que tú quieres es tener fama, dime dónde? No, pues yo quiero tener fama en el mundo de la medicina, pues soy doctor. Ok, entonces voy a poner una frase que diga, yo soy el doctor más famoso del continente americano entre estas décadas de los años 20 a los años 50. Ok, esta frase es esa es la manifestación de tu deseo. Sí, bueno, entonces vamos a hacer que tu inconsciente procese esta información. Si a final de cuentas todo este rito era para que el inconsciente potenciara la información en lo que Greenberg le llamaba la latiz, o lo que Jung le llama el inconsciente colectivo, o lo que Sheldrake le llama el campo morfogenético, el DOAT, la cuarta dimensión, como le queramos llamar al plano invisible etérico cuya estructura
precipita la manifestación de la materia. Si yo quiero meter ahí esta información, entonces, ¿qué te parece que en vez de utilizar el rito, utilizo simplemente el inconsciente sin la necesidad del rito? Entonces, esta frase le voy a quitar las letras repetidas y después le voy a quitar las vocales. Entonces, yo quiero ser el doctor más famoso del continente americano de las décadas, me va a quedar una frase como ok. Ahí, si yo veo la frase, tal vez todavía pudiera yo tomarle sentido. Entonces vamos a quitar las letras repetidas y ahora esas letras las voy a utilizar para hacer una especie de dibujo. Si yo no conociera el deseo inicial y veo solamente el dibujo, yo no tendría manera de saber qué dice ahí. Pero mi mente inconsciente sí, porque vivió el proceso de transformar la información. Entonces ahora, esa información que mi mente consciente ya no la alcanza, sino tengo que forzar al inconsciente para que sepa qué es. Ahora sí la potencio a través de algún rito energético. Magia sexual, un tema de oración, un tema de meditación, un tema de pacto. Y entonces cambié totalmente la naturaleza del rito utilizando únicamente al inconsciente. Entonces, Crowley, que tenía esta fascinación por lo teatral, es como que, ¿cómo? Ya no nos tenemos que disfrazar, y ya no tenemos que hacer conjuros, y no tenemos que invocar. No, ni madre, a mí me gusta, esa magia ritual me gusta, ¿no? Entonces, Osman, estas cosas que tú dices que es como magia para gente floja, a la chingada, ¿no? Entonces, se tienen esta como diferencia de conceptos, ¿no? Y se separan y dejan de ser cuates, y muy al estilo Jung y Freud. Y a partir de justamente esos años, de principios del siglo XX, el arte empieza a tomar un montón del misticismo. Y después llega primero fue Josephine Peladan y dice, ¿por qué no los artistas reflejamos lo que el misticismo propone? La verdadera naturaleza y la esencia del espíritu, el hecho de que la vida humana no es absolutamente relevante, sino lo que hacemos con ella. Y entonces empieza a hacer juntas de artistas con ritos místicos, ¿no? Esto en 1880. Después Osman Spare, él realmente era artista y crea una línea de dibujo muy típica de él, que a pesar de que no se le reconoce como surrealista, porque el surrealismo empieza con Breton en el manifiesto de 1924, el presurrealista fue un místico, fue Osman, con sus dibujos, es un dibujo surrealista antes de que el surrealismo existiera. André Breton dice, el arte debe de reflejar lo que el inconsciente dicta. Y entonces empieza a traer una bola de gente, ¿no? Max Ernst, la Leonora Carrington, Picasso, Dalí. Y entonces todos estos empiezan a tener un montón de acercamiento con el misticismo. Y tú empiezas a ver la obra de los grandes surrealistas y si entiendes de simbología mística, están plagados de simbología mística, especialmente Carrington, ¿no? Dalí también tiene mucho de eso. Y entonces los surrealistas empiezan a crear toda una corriente artística a la cual se une Jodorowsky después, etc. Entonces empiezas tú a ver que el siglo XX, el estudio de la mente y el misticismo y el arte son una amalgama que prácticamente es el origen de la cultura occidental actual. Entonces creer que el misticismo son creencias de gente que creen las limpias con huevo y es porque es muy mediocre y muy pobre de la mente, realmente es ser pobre de mente, es ser ignorante y no entender el flujo en la historia y entender cómo el misticismo ha estado dentro de el desarrollo de las ciencias de la mente, la expresión artística y viceversa. También la expresión artística y el estudio y las ciencias de la mente han nutrido al misticismo. Y hoy creo que esas tres son prácticamente inseparables. Tú no puedes ser un buen místico si tú no tienes un acercamiento a las ciencias de la mente. Y si tú como acercado o iniciado en las ciencias de la mente utilizas el misticismo, potencias un montón de cosas. Y si además tienes algún tipo de expresión artística, tu arte siempre va a tener una piedra inspiracional tremenda, ¿no? Entonces, no sé si contesté lo de las ciencias de la mente. Sí, y bastante bien. Oye, a ver, desde el punto de vista de la magia, ¿crees que existió la piedra filosofal? La piedra filosofal es un objeto metafórico. Nicolás Flamel y su esposa Campanella, imagínate que es el año 1300. En lo que él describe, dice, porque él era un traductor. Él lo que hacía era libros antiguos, los traducía a lenguas modernas de la Europa medieval y pues le pagaban por ello. Entonces de repente le dicen que quieren traducir un documento bien importante, pero tienen que desplazarse hasta España. Creo que en Francia. Y bueno, pues imagínate, en el año 1300 desplazarte un país, ahorita agarras un tren o un avión y de España a Francia en 1 hora estás. Pero en ese entonces pues es un viaje de 2 semanas, ¿no?
Y entonces, bueno, pues se anima. Y va a este viaje y lo ponen a traducir, una cosita, un documento que a él se le hace rarísimo. Y dice, oye, o sea, yo puedo traducirlo a través de muchas gracias, de los conceptos que yo conozco, pero aquí hay cosas que yo desconozco y yo no sé cómo traducir. Y le dice, mira, pues te vamos a presentar un güey que te puede orientar, a ver si pues, te ayudas. Y le presentan un anciano muy sabio, ¿no? Y entonces el anciano le empieza a explicar, mira, esto significa esto, y entonces básicamente le revela secretos alquímicos profundos. La alquimia es la madre de la química, ¿no? La metafísica es la madre de la física y la alquimia es la madre de la química. Si la física estudia las fuerzas de la naturaleza, la química estudia las interacciones entre la materia. Y los primeros químicos fueron alquimistas. Por ejemplo, ¿han escuchado del baño María? Sí. Sí, eso que se mete algo como en chocolate caliente, ¿no? O sea, un recipiente dentro de otro que tiene agua y cambia la temperatura de forma regulada, ¿no? Exactamente. Distribuir el calor de forma uniforme de una sustancia. Eso lo inventó una alquimista en el siglo III, se llamaba María la Judía, era una alquimista. Ella de hecho inventó varias herramientas que después ya están en desuso porque la tecnología avanzó, pero ciertos alambiques, ciertas cosas que se usaron en laboratorios antiguos, ella los inventó en el siglo III. Y así como ella, varios de la Edad Media, principalmente árabes, hacían pues desarrollos de investigación sobre la materia en laboratorios pues muy rudimentarios, en donde tenían algunos ingredientes que ellos mismos iban destilando y sublimando de la naturaleza y mezclándolos a ver qué pasaba. Entonces los ecos de alguno de sus cuates termina siendo este viejo que le explica a Flamel cómo traducir el texto. Entonces Flamel llega con la cabeza volada a Francia, entrega el trabajo y dice, no, esto es la puerta de algo, ¿no? Entonces empieza a buscar él mismo, con sus contactos entre bibliotecas antiguas, libros de alquimia. Y entonces eventualmente desarrolla lo que le llama la piedra blanca y la piedra roja. La piedra blanca y la piedra roja, en sus palabras, son la piedra blanca para convertir cualquier metal en plata y la piedra roja para convertir cualquier metal en oro. Y él dice, el principio de la alquimia es quitar lo que estorba en el proceso absoluto de la naturaleza en perfeccionarse a sí misma. Algo que la física dice que es al revés. En la física se habla de un concepto que se llama entropía. La entropía es si tú prendes un cigarro y lo haces así, el humo nunca va a volver a regresar el humito que hubiera salido del cigarro. Siempre va a tender al caos, al desorden, a la dispersión de su energía original, así como el sol un día se va a apagar porque todo ese hidrógeno fisionado en helio que aventó y combustionó, nunca esa luz, esa energía, ese electromagnetismo nunca va a regresar a los constituyentes originales. En la alquimia se plantea algo que no es diferente, pero con el tema de la entropía se puede pensar que sí. En la alquimia se dice, la materia tiende a perfeccionarse. Solamente le tienes que quitar lo que le estorba. Y el proceso alquímico se trata en quitarle esos estorbos. Es como si yo te dijera, tu moneda que traes acá, que ha de ser de níquel y de, no sé, latón, no sé de qué están hechas las monedas, está en un proceso de volverse oro. Nada más que ahorita algo le estorba, ¿no? Entonces la alquimia se trata de hacerle algo a esa moneda para quitarle esos estorbos y eventualmente se convertirá en plata o en oro. Sabemos que la plata y el oro podríamos decir, oye, es que tienen un valor subjetivo, nada más son valiosas porque el humano lo cree, pero no totalmente. Tienen propiedades químicas muy potentes. El oro, por ejemplo, es un gran conductor, nunca se oxida, nunca se corroe, tiene interacción con la radiación solar, la plata tiene sus propias propiedades, ¿no? Entonces, el oro y la plata son valiosos per se, más allá de cómo la bolsa los cotice, ¿no? Entonces, podríamos decir que hay otros metales con menos propiedades que podríamos decir que podrían purificarse hacia el oro o la plata. Sin embargo, podríamos pensar que en la alquimia se proponen tres cosas. Hay una alquimia vegetal, una alquimia siderúrgica y una alquimia espiritual. En las tres se busca lo mismo, quitar lo que estorba. Se cree que la piedra blanca y piedra roja sí existieron físicamente porque Flamel, pues
se levantó hasta ser un cuate potentado en cuestión financiera. Y pues es que de traductor uno nunca ha vivido en este mundo, ¿no? O sea, ni desde entonces ni hoy, ¿no? Entonces podríamos decir que pues, la neta seguro sí hizo algo el güey, porque pues de ser un traductor que tenía que andar viendo cómo pagar transportes, se hizo un güey con así propiedades y tierras, la chingada, ¿no? Entonces podríamos decir que pues seguramente sí sacó oro de algún lado, ¿no? Entonces se cree que sí existieron, pero que la principal función de lo que él dice y lo que él deja con lo que hoy le llaman el misterio de las catedrales, que es esta filosofía alquímica, es entender que el oro, él hablaba más de un cefirote. Un cefirote es un lugar del árbol de la vida de la cábala y es el cefirote 6, que es Tiferet, que es el sol, que es el oro o es lo dorado y es la armonía. Por eso en el tarot todas las cartas 6, el 6 de oros, el 6 de bastos, son cartas muy buenas. O sea, es un punto muy armónico, muy importante y muy benéfico. Entonces se cree que el oro alquímico a alcanzar es el alma o la quinta dimensión o Tiferet dentro del árbol de la cábala. Y la plata, o lo que buscaba la piedra blanca, es la piedra, bueno, la plata se relaciona con la luna. Y en el árbol de la cábala es el espíritu, que es el plano del fuego. Abajito está, que es el cefirote 1. Después el cefirote 6 es el oro o el sol. Y aquí abajito está el cefirote 9, que es Yesod, o es la luna, que es la mente con todas sus potencias, la mente inconsciente. Y hasta abajo está el cefirote 10, que es Malkut, que es la tierra o que es el cuerpo. Entonces se cree que la piedra blanca y la piedra roja son una forma de entender que uno puede alcanzar la gran potencia de la mente, la piedra blanca o la luna o Yesod, y después tender hacia el oro o Tiferet o el alma o la quinta dimensión. Trascender nuestra corporalidad, que sería la tercera dimensión, estar en un proceso mental poderoso, que es la cuarta dimensión, y después estar canalizando al alma, que es la quinta dimensión. Entonces se cree que la alquimia es un proceso más filosófico o que lo que realmente importa es buscar el proceso filosófico más que el hacerse rico. Uh-huh. Pero todo esto tiene como un punto de origen, porque al final, para que todo esto se manifieste, al final se consiga luego aterrizar, hay que empezar por la creencia, ¿no? Por creer que es posible, ¿no? Si no se quiere realmente, pues al final no se va a llegar a ningún lado, ¿no? Absolutamente requiere disposición, apertura, nada más para empezar. Pensar que es posible. Pensar que, mira, no sé si tenga razón, pero puede ser. Habrá que probarlo. Y para probarlo se requiere disposición, pero la disposición, empiezas a probarlo, resulta ser insuficiente y entonces va a requerir compromiso. Eso ya llevará resultados. Pero de entrada, apertura, fundamental. Antes has comentado que sería, o sea, tú con todo lo que has comentado, son bastantes cosas. Al final, el objetivo es como implementar una idea en el inconsciente, ¿no? Esta idea, has dicho que hay diferentes rituales, diferentes mecanismos para poder implementarla. ¿Cuál es el mecanismo es más fácil para implementar esa idea y que luego el ser humano la pueda ejecutar? Mira, siempre lo más fácil tiende a ser lo más lento. Si hablamos de cuál sería lo más fácil, el mero método de la repetición, eventualmente a alguien le terminará funcionando. El diario estarse repitiendo una cierta información la sembrará eventualmente en su mente. O sea, el problema de este tema de las repeticiones es que es de verdad es un proceso lento porque, no requiere de mayor técnica, no requiere de mayor entendimiento de cómo funciona, pero el simple hecho de tú estar vinculado a una frase programante constantemente, tu inconsciente la va a empezar a sostener. Pero como solamente es una frase, contiene muy poco volumen de información. Al contener poco volumen de información, es muy probable que se manifieste lo que tú quieres, pero con un montón de cosas que dijiste hoy. ¿Has visto este meme que decía el genio, se lo pedí mal al genio, ¿no? Uh-huh. De que, le pedí al genio una viejota y se ve que hay una anciana bien grande ahí, ¿no? Y, me equivoqué, dice el genio. El rito normalmente lo que hace es insertar o imprecar, se dice, imprecar la información con
sutilezas que te lleven a que sea lo que realmente tú deseas. Porque una frase en 7, en 15 palabras no te cabe mucha información. No puedes contener todos los aspectos sutiles de lo que tú realmente quieres. Eso va a provocar que sea fácil hacerlo, tome mucho tiempo y cuando suceda, tal vez tenga un montón de peros que tú al principio no pensaste que habría. Si nos vamos por lo más fácil, esa sería, pero no es la más recomendable ni por asomo. ¿Crees que para que tenga más efecto la gente necesita como recibir un estímulo de alto impacto? O sea, que a lo mejor imagínate que se lo dice justamente antes de estar en paracaídas. Seguramente eso se le va a quedar un poquito más incrustado y lo va a pensar mucho más a menudo porque sintió una emoción y eso provocó una reacción y eso como fue como algo pues muy insertante, pero al final no lo olvida, ¿no? Le cuesta más que le salga. Totalmente. Siempre la emoción es lo que termina programando más profundamente la mente y la mente termina creando la red neurológica que sostiene ese programa. El factor emoción es lo que hace que las creencias o las estructuras lingüísticas dentro de nuestra brújula mental es lo que las pirograba. O sea, la emoción termina estampando cualquier tipo de información. De hecho, en el rito mágico, despertar o estimular el proceso emocional es absolutamente fundamental para el rito. Hablando de la cábala, siempre te van a decir el camino del medio es el impacto del agradecimiento. En las bendiciones de los alimentos, del agua, siempre un estado de agradecimiento. En el estado de invocación, un estado de confianza y seguridad. En un exorcismo necesitas un poco de enojo. Dependiendo del rito, siempre el estado interno va a estar acompañado de una evocación emocional, a menos de que sea un rito simplemente para escuchar información, como a ver que me llegue algo de inspiración. Ahí sí sería una vacuidad, pero fuera de eso, la emoción siempre es necesaria como parte de los ingredientes. Y para que una información se plante en el inconsciente, la emoción es vital. Y tiene que ser una emoción también positiva, evidentemente, porque luego también ahí ya estamos en el mundo de que una emoción negativa también o que entra en confrontación también puede producir una enfermedad en el cuerpo humano, ¿no? Más que positiva o negativa, coherente a lo que tú deseas. Y por ejemplo, todas las emociones son positivas. El miedo es la base de la sobrevivencia. El enojo es la base de la protección. Nadie se protege a sí mismo a menos de que se enoje. Nadie sobrevive a menos de que tenga miedo y huya. La preocupación es el preámbulo a resolver problemas. La preocupación nos hiperactiva la mente y los problemas los resolvemos. La tristeza nos evita de seguir buscando el contacto con alguien que no va a ser recíproco con el amor. Entonces, la tristeza, la preocupación, el miedo, el enojo, que son las 4 emociones fundamentales en la medicina china, todas son positivas porque tienen una función. Se vuelven improductivas o podríamos decir negativas cuando uno no aprende a gestionar esta emoción y uno la mantiene atorada en el sistema. Las emociones se congestionan a través de un sistema de flujo bioenergético que le llaman los nadis. Un nadi es como una carretera, es como un camino por donde fluye bioenergía, o lo que le llaman los chinos chi, los japoneses ki, los vedas prana, los mayas le decían poa. Entonces las emociones fluyen por el cuerpo por estos nadis. Es una red de 72,000 y hay centros de proceso en donde 21 nadis se concentran, que son los chakras primarios, y las emociones grandes y que traigo encima, si yo no las transformo a través de verbalización o de conducta, entonces estas emociones congestionan los chakras. Eventualmente ese chakra, que cada uno tiene que ver con una glándula, con un órgano, con una víscera, etcétera, va a terminar derivando un medio adaptativo de ese órgano y es lo que nosotros llamamos enfermedad. Pero todas las emociones son positivas, se vuelven improductivas al quedarse congestionadas. Es espectacular cómo conectan una cosa con otra, ¿eh? Todos son las facetas de un mismo diamante. Sí, oye, y hablando sobre ese mismo tema, explicar un poquito qué son los chakras y cómo se relacionan con este campo magnético, porque hemos visto por ahí que hay un aura y dependiendo del color de tu aura es como esta emoción que estás manifestando, es el color de tu campo magnético, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona el aura? ¿Qué es el aura? El aura, mira, es
Es un concepto que puede tender a lo abstracto porque hay diferentes autores que le llaman aura a un diferente nivel de manifestación. El aura es la emanación promedio de tu campo bioenergético, pero inclusive, va a sonar raro, pero hay como niveles del aura, ¿no? Porque nuestros chakras, tenemos 7 principales, ¿no? 1, 2, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Y tenemos 21 chakras secundarios. Altar mayor, los ojos, las parótidas, el timo, dorsal 2, pezones, palmas de las manos, plantas de los pies, huecos popliteos, gónadas, etc. Y tenemos más de 300 chakras terciarios, que son los puntos de acupuntura. Entonces, por todo ese sistema bioenergético, las emociones fluyen. El tema es que por un nadi, que es la carretera, la bioenergía solo fluye. Por un chakra terciario, que es un punto de acupuntura, la energía la podemos modular. Pero donde la energía se procesa, se almacena y se llegan a tomar decisiones bioenergéticas es en los chakras primarios y secundarios. Y son 21 primarios más 7, 21 secundarios más 7 primarios, son 28 centros de proceso, como los días del calendario lunar, 28. Y entonces, en estos centros de proceso, nosotros vamos acumulando una carga. Dependiendo de la acumulación de esa carga, los chakras que tienen una anatomía, tienen un disco interno, un disco externo, más o menos miden un palmo de distancia a partir de la piel, y los chakras necesitan estar a cierta velocidad de giro y tienen 4 secciones, ¿no? Superior, inferior, derecha, izquierda, y dependiendo de tus temas, si tienen que ver con el arquetipo materno, el arquetipo paterno, si tienen que ver con el área de la comunicación, el área mental, es el lugar del chakra donde se congestiona la bioenergía. Entonces los chakras en forma normal tendrían que estar a un palmo de distancia, a un palmo de apertura. Eso sería un chakra en armonía. Pero a medida de la congestión, estos chakras empiezan a desviarse, a hacerse hipoactivos, a cerrarse. Y entonces la distorsión de flujo va haciendo que en el aura se noten diferentes cosas. El aura, la verdadera aura, solamente se puede percibir por medios intrasensoriales. O sea, solamente alguien con el don de percepción y la clarividencia puede ver el aura. Tenemos algunos mecanismos de ver de forma indirecta el aura. Por ejemplo, hay unos aparatos que principalmente son los rusos, en donde tú colocas los meridianos de acupuntura, que son nadis. Son 12 principales y 6 terminan en las manos. Aquí está el de pulmón, intestino grueso, pericardio, triple calentador y corazón e intestino delgado. Entonces, en las puntas de los dedos tenemos una interacción dinámica bioeléctrica que todo el tiempo se puede medir y leer con valores numéricos. Entonces, hay ciertos sensores que a través de la lectura de tu interacción eléctrica con el metal va empatando ciertas lecturas. Estas lecturas van a una máquina y esta máquina dice: los valores de armonía son estas, entonces una persona debería tener una aura más o menos así, porque los lectores dicen que empatan con un patrón de armonía. Pero a medida que se alejan del patrón de armonía, entonces el aura más o menos debería de verse así y así y asado. Entonces una computadora te forma una imagen construida en la computadora a través de empatar valores. Entonces sería una forma indirecta de ver el aura. No es el aura real, pero es una aproximación. Es como los microscopios de barrido electrónico. Tú no estás viendo el objeto, estás viendo cómo los electrones golpetearon un sensor y la computadora forma la imagen. No estás viendo la imagen, la está armando. Entonces, el aura real solamente la ve una persona con clarividencia y sería el promedio energético de la acumulación y el flujo de bioenergía en sus chakras. Y las formas, digamos, por biorretroalimentación, que así se llaman estas madres, sería un armado computarizado. Yo tengo un amigo que es clarividente y ve justamente este aura. Y cuando te ve de lejos dice: te veo rojo, te veo naranja, te veo azul. Que significa que azul cuando estás tranquilo, estás en paz. Naranja más o menos cuando estás mejor, pero rojo ya estás preocupado, estás pensando en otra cosa. O sea, y te lo dice justamente antes de que digas ninguna palabra. Y atina, digo, güey, ¿cómo lo hace? Y se lo veo en todo el mundo, no sé qué me pasa. Ok. O no sé si él lo desarrolló. Mira, hay personas que nacen con don. Pero esto hay que como que aclararlo, porque si yo digo, es que hay gente que nace con don,
Entonces, hay mucha gente que dice, ay, yo no nací con don, entonces pues ya me chingué. No, hay personas que nacen con don y que tiene que ver con su misión de vida y su propósito aquí. Pero los que nacimos sin dones, podemos desarrollarlos, ¿no? Cada quien tendrá una afinidad con unos dones más que otros, ¿no? Hay personas que el tema de la clarividencia lo desarrollan bien rápido, otros que de la clarividencia, otros el tema de los sueños, otros el tema de la sanación. Entonces, hay personas con afinidad al desarrollo de ciertos talentos y a pesar de que hayamos nacido así normalitos, podemos a través del método y el compromiso y la constancia desarrollarlos. Pero sí hay personas que ya traen unos canales con un ancho de banda de percepción tremendo. Dicen que no vemos la vida como es, sino como somos nosotros. Creo que eso es parte de las creencias que tenemos adquiridas, que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Y me gustaría aquí meter un matiz. ¿Piensas que existen las mentes libres sin creencias? Porque a través de eso nacen los prejuicios y nace toda la información que vamos dando como color, ¿no?, a nuestra realidad. Mira, todas las creencias tienen una de dos estructuras. Una estructura de igualación y una estructura de comando. Una estructura de igualación es X igual a Y. Ejemplo, las mujeres son unas interesadas. Los hombres solo piensan en el sexo. Y así cualquier sustantivo igual a tal cosa es una creencia de igualación. Y las creencias de comando es X lleva a Y. Ejemplo, si para ganar dinero tienes que trabajar muchas horas, X lleva a Y. Si sales sin taparte y está lloviendo, te enfermas, X lleva a Y. Todas nuestras creencias se basan en estas dos estructuras y las creencias se van encimando como un silogismo. En la lógica, un silogismo es una frase que basa deducciones en las anteriores. Ejemplo, el agua y el frío enferman. Hoy está lloviendo y hace frío. Yo salí sin abrigo, ergo, o sea, yo me voy a enfermar. Es un silogismo. Pero la verdad es que el agua y el frío no necesariamente enferman. Entonces, toda esta creencia la armé en base a pequeñas creencias concatenadas, encadenadas, encimadas, que me llevan a una deducción de la vida que es errónea, que es un armado totalmente subjetivo. Y todos, para poder tener una estructura de la identidad, necesitamos al menos una serie de creencias, ¿no? Yo me llamo así, yo tengo tal cultura, yo creo que esto es bueno, yo creo que esto es malo. Creo que todos tenemos una estructura de creencias base, pero mientras más complejo se vuelve todo este sistema, menos libre es una persona. Creo que no podemos decir que estamos absolutamente ausentes de creencias, porque eso sería como el objetivo de la iluminación, ¿no? Este camino conceptual budista de liberarse de la rueda del sufrimiento y de desidentificarse de la materia, será como decir, yo no soy nada de esto y yo soy el universo. Bueno, pero entonces ahí estamos hablando de una expansión de la percepción, llevando a que el espíritu salga por el séptimo chakra y entonces somos la galaxia entera. Pero eso ya es un proceso espiritual de iluminación. Una mente libre es una mente que sabe cuestionar sus propias creencias y abrirse a la posibilidad de que tal vez no lo sabe todo. Solamente así creo que podemos ser, y más que libres, creo que podemos ser más felices. Porque honestamente la libertad es también un concepto. Realmente no somos nunca libres. No somos nunca libres de la sociedad en la que vivimos, no somos libres de las leyes de la física, no somos libres de los principios económicos del mundo en el que vivimos, no somos libres de nuestros apegos emocionales. Entonces, más que libres, tal vez podríamos buscar ser más felices. Y la felicidad es un estado de plenitud y de armonía con la vida que existe alrededor de mí. Y entonces, si yo aprendo a cuestionar mis propias creencias y yo me abro a la posibilidad de que tal vez no lo sé todo, entonces hay un montón de cosas que van a pasar que les voy a quitar peso. No me van a pesar tanto, no me van a joder tanto y voy a poder salir avante más rápido y me lo voy a llevar más feliz en la vida. Tal vez nunca sea totalmente libre. Sí. Oye, y bueno, en relación a cómo las emociones y las creencias afectan a las enfermedades, es justamente checar si una enfermedad se puede curar totalmente sin necesidad de atender una emoción. ¿Qué hay detrás de las emociones?
Mira, todas las enfermedades son procesos adaptativos. Una enfermedad es tu cuerpo en algún tejido provocando una reacción anómala a lo que el sistema le indica, ¿no? Estas reacciones anómalas, las células las llevan a cabo gracias a tomar instrucciones genéticas de otros microbios. Los virus, las bacterias, los hongos tienen en su código genético 3,000 millones de años más de historias adaptativas que nosotros. El Homo sapiens sapiens tiene 350,000 años. Hay bacterias que tienen 3,000 millones de años. Entonces, si alguien sabe en este mundo cómo sobrevivir, son las bacterias, las algas, los hongos, las plantas. Nosotros somos muy nuevos. Entonces, cuando nosotros vivimos una experiencia que yo traduzco como caótica, destructiva, conflictiva, etc., mi cuerpo va a generar una emoción para que yo a través de la conducta cambie esa realidad. Pero si esto pasa, lo vivo como conflicto, para mí es un pedo, mi cuerpo genera la emoción y yo esta emoción no logro cambiar la realidad, yo no hago nada y nada más me lo quedo, empieza a congestionarse en un chakra. Eventualmente hay un umbral de tolerancia que se rebasa. En ese momento mi cerebro dice, güey, si tú sigues con eso atorado, te vas a morir. Ese estrés va a rebasar tu capacidad de gestión y te vas a morir. Yo me encargo. Dice, a ver, ¿cómo está la realidad? Imagínate esto. Imagínate que alguien se enoja porque su pareja le puso un like en una red social a alguien más. Una problemática típica de hoy. Es que mi novio o mi novia le puso un like a X persona. Entonces el cerebro va a buscar. El cerebro y nuestra genética no sabe del Facebook, no sabe de redes, sabe de problemáticas biológicas. Entonces el cuerpo dice, a ver, esta persona está teniendo una emoción porque hay un problema entre esta persona y la pareja. ¿Cuál es el objetivo de esta pareja? La reproducción. O sea, el objetivo que yo tenga esta pareja es reproducirme con ella. Si aquí hay un alejamiento, entonces yo tengo un problema de la reproducción. A ver, genes, ¿dónde tenemos adaptaciones para los problemas de la reproducción? Ah, mira, a ver, hay que elevar la acción del ovario, hay que elevar la acción del hipocampo, hay que elevar la acción de las suprarrenales para que esta especie logre acercarse a la pareja o para que logre sortear el problema entre la pareja y etcétera. Entonces vamos a necesitar que ovarios suban la producción de producción hormonal. Los ovarios dicen, oye, pero es que pues, nosotros tenemos esta capacidad de gestión al 100. ¿Qué necesitamos? Pues más materia. Hagan un quiste. Si el ovario tiene un quiste, entonces hay más ovario. Un quiste es una burbuja encima del ovario y el ovario gana masa. Y con esa masa tiene mayor capacidad de producir la hormona. Oye, pero pues para producir este quiste, en nuestro código genético, aquí no dice haz quiste, aquí dice ese ovario. No se preocupen. A ver, ¿dónde hay aquí cerquita una bacteria o un hongo que nos ayude a generar una protuberancia? Ah, mira, ya hay una. Sistema inmune, cambia la dirección del hidrógeno. El sistema inmune permite un cambio de pH. Este cambio de pH permite la infección de esta bacteria y con esta bacteria yo hago el quiste. Con este quiste yo elevo la hormona y con esa hormona mi cuerpo dice, mira, ahora tú tienes una situación hormonal diferente para lograr reproducirte con ese ser. En la realidad, la chica dice o el chico dice, o en este caso no varios sería chica, me salieron unos barros, me salió algo en la frente, me siento inflamada. Y cuando empieza a la larga, si el novio sigue dando likes en Facebook y ella o no cambia el novio o no habla con él o ya aprende a que le valga madre eso, entonces esa problemática va a ser un ovario poliquístico y eso va a empezar a dar un montón de otros síntomas. Pero todo comenzó como una solución biológica en base a una emoción congestionada en el sistema bioenergético. Entonces podremos hacerle ese ovario lo que sea. Hoy en día un doctor va a decir, pues no sirve, lo quitamos y tienes otro, ¿no? O le van a meter un montón de hormonas, un montón de cosas, pero eso no va a resolver la situación. La situación es que en proceso terapéutico ella tome conciencia de la relación de la situación con su problema. 2, libera las emociones congestionadas. Y 3, o las soluciona o las suelta. ¿Qué es solucionarlas? Hablar con el novio y decir, oye, ¿sabes qué? No soporto esta situación y que el novio diga, bueno, ya no lo hago. O soltarlo es, o suelta el novio o suelta el conflicto de que el novio le ponga likes en el Facebook a otras. Es decir, o que ya me valga eso, o que ya me valga el novio, o que el novio tenga otra conducta. Cualquiera de esas situaciones van a ser la solución o soltar el problema original. Pero eso solamente vamos a poder vivirlo en un proceso terapéutico de
comprender y de ir adentro y de ver qué pedo. Hay muchas personas que dicen, ya me acostumbré, ya me da igual. Cuando realmente, bueno, eso es lo que dicen, pero luego también creo que luego son mentiras. Pero si fuera así y alguien, por ejemplo, le dejara de dar importancia, sí es posible que a lo mejor no desencadenara ninguna enfermedad. Mira, la mente tiene un sistema que se llama sistema psíquico autoprotector. Y el típico, tiene como 20 estrategias, pero la típica estrategia es la negación. No pasa nada, no, yo estoy bien, me vale. No es cierto. Todas esas cosas van generando un estrés inconsciente y una bola de emociones que están debajo de la alfombra. Pero todo lo que metemos debajo de la alfombra es basura que no se va a otro lado. Y esa basura va a ser una bola en la alfombra. Y esa bola en la alfombra va a hacer que tú te tropieces sí o sí. Y te vas a ir de hocico. Y entonces eso de que no, yo estoy bien, no pasa nada, me vale, es una estrategia psíquica autoprotectora, que es entendible y es natural, pero la verdad es que esa no es la solución. La solución es de verdad, 1, conectar con lo que uno siente. 2, aceptarlo. 3, liberarlo. Hay N métodos. Y ya que lo liberé, observar qué programa mental me llevó a entrar con esa realidad a forma de conflicto y o cambio la creencia o cambio la realidad. No me gusta esa realidad, me voy a otra. O ya, esa realidad que no me afecte. Pero yo ya tomando conciencia de dónde viene ese motivo. Oye, amiga, ¿por qué tiene...? Y no digo que ella tenga que aceptar que el vato le ponga likes a otras. Pero si ella empieza a rascarle, eventualmente va a llegar a un punto de decir, ya me di cuenta que mi apego a lo que él hace fuera de mi vista es lo que yo sentía de chica cuando mi papá o mi hermano hacían una de estas conductas que hacían que mi mamá se sintiera desvalorizada o yo misma, y todo viene de allí. Y entonces empezamos a trabajar cosas al punto en donde digo, ok, no tengo por qué aceptar estas cosas, pero tampoco porque tengo por qué dañarme. Ya no me dañan y o cambia el novio o me doy cuenta que tal vez estas cosas no están a la altura de mi propia importancia. Y ya está. Pero ahí cada quien tendrá su forma de elegir qué le significa la vida. Dicen que una herramienta práctica para poder gestionar esta realidad de estrés, de claridad mental, de ansiedad, dicen que es la espiritualidad. ¿Cómo influye la espiritualidad en la salud mental? Mira, la espiritualidad ahora es una palabra que engloba un montón de cosas que honestamente ya no estoy seguro si sean espiritualidad. En un principio, la espiritualidad era la filosofía que no era absolutamente, venía de la religión. Casi toda esta venía de Oriente, ¿no? De el budismo, de los Vedas y el hinduismo, de cuestiones de la antigua China. Y poco a poco estas filosofías empezaron a permear en el mundo occidental, desde el misticismo medieval hasta los yogis hindúes de, no sé, Yogananda, etcétera, etcétera, ¿no? Eventualmente esta espiritualidad empieza a tener algunos, vamos a llamarle, sí, gente que contribuyó a su desarrollo, ¿no? Tenemos en los 50 a Castaneda, que le mete esta parte chamánica al rollo espiritual. Después tenemos otros nuevos yogis que le traen otro rollo. Y luego tenemos otros esencialistas que tratan de reducir la vida a temas mucho menos complejos. Y entonces la espiritualidad ahora ya es como un tutti frutti de, pues, una bola de ideas, ¿no? Honestamente, hay algunas de estas ideas que resultan nocivas para el desarrollo armónico de la personalidad de algún individuo. Por ejemplo, está esta idea tóxica de que yo simplemente tengo que aceptar todo lo que me rodea y fluir con ello. Cuando hay momentos en donde es productivo, pero hay momentos en donde yo necesito imponer una resistencia y yo necesito decidir que hay cosas que me agreden y cambiarlas, ¿no? Hay también estas ideas en donde yo, por ser hijo de la entidad divina, yo merezco todo, y como merezco todo, pues ahora pongo una actitud vanidosa y prepotente porque pues yo estoy acá cagado por los dioses, ¿no? Entonces como que, oye, no, espérate, o sea, tú, claro, eres digno de merecer lo que tú quieras,
pero también en este mundo material uno requiere comprometer un esfuerzo para lograr el camino de la materialización de ciertas cosas. Entonces, tú eres digno de merecerlo todo, pero no es que lo merezcas todo, ¿no? Entonces, hay una serie de conceptos. Además, hay un grave problema, que hay palabras orientales que acá no tienen una traducción literal. Entonces, las regionalizamos, como el karma. Ay, es que es el karma. Y acá le ponemos una ideología bien católica de castigo divino. Y en el concepto oriental, karma no tiene nada que ver con castigo divino. Acá es, ya ves, es el karma. Pues es que como tú fuiste un culero, ya te chingaste ahora. No, y ese no es el principio del karma. El karma es un principio de causalidad orientado a campos de atracción y una serie de cosas que no son esta visión católica de que pues Dios te castiga, ¿no? Entonces hay una bola de cosas espirituales que son regionalizaciones de cosas que no son exactamente así, una bola de conceptos que terminan siendo ruido y una bola de cosas que, sobre todo para personas o muy jóvenes o para personas que no están en un proceso terapéutico, esos conceptos no son productivos y no les ayudan en algo, y al contrario, tal vez los pueden meter, incluso hablando de salud mental, hasta en temas que derivan en psicosis. Por ejemplo, en alguien que ha tenido un profundo problema en la vinculación con la madre en sus etapas primarias, que empieza en su mente a crear una realidad alterna, súmale un poquito de percepción extrasensorial y súmale un poquito de leer los libros que en ese momento no le convienen, es una persona que va a empezar a tener paranoia y va a empezar a ver cosas que la agreden, ¿no? Y si dice, ok, me voy a ir por el misticismo directo, yo como místico le diría, güey, ahorita no es tu momento. O sea, ahorita mejor entra en terapia, entra en un proceso de sanar tu cuerpo, de liberar emociones, de arreglarle la química a tu cerebro, güey. Y después empezamos a ver el tema místico. Yo como místico te lo podría decir, ¿no? Entonces, creo que hay momentos y hay conceptos para todo, pero hoy en día la palabra espiritualidad engloba un montón de cosas que hasta son contradictorias entre sí. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, justamente estamos investigando temas de espiritualidad y buscar el sentido de la vida. Digo, joder, se parece ya mucho más a la espiritualidad a la metafísica, buscar el origen de las cosas que realmente no tienen una experiencia o una razón lógica. Y últimamente yo lo veo diferente, lo veo un poquito más como temas éticos, temas de búscate tú qué es lo que te gusta a ti, o sea, realmente te gusta esto, no te gusta, pues ten como el valor de decir que no te gusta. Porque también muchas veces la sociedad está como que para poder encajar tienes que ser de un molde, de una forma, y te tienes que adaptar así de esa forma, porque si no de esa forma ya como que te excluyen, ¿no? Y ya como que te va a tu cerebro este reptiliano, que te va, que como si te echaran de la aldea. Y creo que al final es saber lo que te gusta, lo que no te gusta, y admitirlo y decirlo, y si no encajas en ese grupo, pues no encajas y ya, ¿no? Abrirte al rechazo es una idea que a todos nos espanta. O sea, sí. el decir, es mejor ser yo a que me... Vamos, el poder sacrificar la pertenencia con la autenticidad como medio creo que es una tarea ardua y creo que para llegar ahí una persona necesita estar muy sólida, ¿no? Claro que es lo más conveniente, o sea, eventualmente es, oye, si tienes que renunciar a ti para encajar, entonces tal vez no estás queriendo encajar en el lugar adecuado, ¿no? Y honestamente tenemos que aceptar la idea de que no tenemos por qué haber venido a encajar en todos lados. O sea, igual y no le vas a gustar a todos, igual y no todos van a ser tus amigos, igual y en todos lados no empatas, pero está bien. Encontrarás el lugar en donde sí empates sin sacrificar tu esencia. Claro, ¿no? Y es parte, porque al final si quieres llegar a un objetivo concreto o que ser en una pirámide, al final sabes que mientras más arriba estés, más solitario vas a estar. Entonces al final no buscas tanta validación. Si no encajas en un grupo no pasa nada, significa que estás creciendo, estás llegando a otro nivel, donde al final pues ese camino es solitario y ya encontrar otro grupo de personas con los que puedas encajar, ¿no? Mira, esta idea de la cima solitaria sí podemos verla reflejada en muchas realidades, pero eventualmente allá en esa cima solitaria te das cuenta que hay otras personas en sus propias cimas y que incluso así perteneces, ¿no? Hay momentos de la vida en donde sí uno tiene que dejar ir
espacios que ya no, vamos, más que aportarte, y no se trata de que uno esté en un lugar nada más porque le aporte, sino que hay espacios en donde ya limitan lo que tú eres y uno tiene que aprender a dejarlos ir y eventualmente nunca estaremos del todo solos. Sí es cierto que hoy día hemos confundido calidad con cantidad y que hoy queremos tener los mayores números en todas las redes, pero que eso no es realmente el contacto, ¿no? Y el contacto es esto. El contacto es la realidad material en donde compartimos, ¿no? Y es mejor, creo, tener bien sólido tu círculo de 6, 10 personas que tener endebles círculos de 50, ¿no? Pero bueno, eso ya es tarea de tiempo. Es cierto. Pues bueno, estamos llegando casi al final de este episodio, pero antes, Alex, no sé si tengas como alguna otro tema, otra pregunta. Claro, tengo muchas, pero bueno. Sí, bueno. Como sé que tienes por ahí luego un seminario que dar, me gustaría hablar un poquito del magnetismo, de biomagnetismo, de cómo estos imanes pueden realmente llegar a curar o a sanar algún tipo de enfermedad previa que pueda suceder en el cuerpo humano. Bueno, lo que hacen los imanes es inducir una conductividad electromagnética a partir de una red en la sangre que la doctora Esther del Río le llama la red ECOR, que se llama la red de óxido reducción, en donde hay unos tetraedros hechos de, son ferrosoférricos, dependiendo si tienen 2 o 3 moléculas de hierro por oxígeno. Y entonces esta red de tetraedros está dispersa en todo el plasma sanguíneo, en todo el cuerpo. Y entonces, además del plasma sanguíneo, está entre los intersticios de las células, que es la matriz extracelular. Entonces, todo nuestro cuerpo, todo el tiempo está conectado a través de una red magnética de hierro. Entonces, cuando tú pones un imán negativo y un imán positivo, tú alineas como si tú ordenaras todos las redes iónicas de ferrosoférricas. El imán negativo es como si jalara, el imán positivo es como si empujara, y entonces tú, al momento de poner un par de imanes, en donde tú los pones, hay una resonancia y una coherencia estructural. Formas una conductividad electromagnética. Al inducir con el magnetismo ese cambio, tú provocas un reordenamiento del hidrógeno. El hidrógeno es el ion más sencillo de todos, ¿no? Pues es un protón, un electrón y un neutrón. Y es el más abundante en la naturaleza. En el cuerpo todo el tiempo tenemos una marea de hidrogeniones, que son iones hidrógeno, y de hidroxilos, que es un hidrógeno pegado a un oxígeno. Entonces todo el tiempo están fluyendo por el cuerpo de una forma estable. Y eso hace que nuestro pH o potencial de hidrógeno esté alrededor de la neutralidad. El pH está entre el 0 y el 14 y normalmente nosotros deberíamos estar entre 6.5 y 7.5, sin contar los líquidos estomacales, sin contar las emulsiones hepáticas, biliares, sin contar el plasma sanguíneo, que necesita estar en 7.4 para poder, la hemoglobina necesita poder transportar el oxígeno, entonces necesita estar tantito más alcalina que ácida, y los lugares más húmedos y más oscuros, o sea, huecos entre los dedos de los pies, sobacos, genitales, necesitan estar un poquito más ácidos para permitir ciertos hongos, y estos hongos que estén como defendiendo la zona. Pero fuera de eso, deberíamos estar en una neutralidad, ¿no? Alrededor entre 6.7, 7.3 con una desviación de otras 3 décimas. Cuando nosotros nos salimos de esa neutralidad, entonces empezamos a tener una polarización de los ejes de hidrogenión e hidroxilos. Entonces, donde se acumulan muchos hidrogeniones, se forman focos ácidos. En esos focos ácidos proliferan virus y hongos. Y en donde quedan muchos hidroxilos, hay un foco alcalino, en donde proliferan bacterias y parásitos. Entonces, virus y hongos en lo ácido, bacterias y parásitos en lo alcalino, todo dependiendo de cómo el hidrógeno está distribuido. Cuando tú pones un imán negativo y un imán positivo y reordenas la red ferrosoférrica, el hidrógeno empieza a circular de nuevo de forma libre. Y entonces el foco ácido y el foco alcalino
al tener una especie como de red que permita su tránsito libre, empieza el foco ácido y el foco alcalino a reconectar. H es un hidrogenión, OH es un hidroxilo. Si tú los unes, H más H, H2 más O es agua. Entonces tú esta, digamos, polarización iónica la transformas en agua inocua para el cuerpo. Es como lo que hace un motor de estos nuevos, que por el escape de repente sueltan gotitas de agua, ¿no? Esa agua es un metabolito, es un efecto secundario de su proceso químico. Entonces tú con los imanes cambias polaridad iónica de hidroxilos generando alcalinidad patógena y hidrogenionas formando acidez patógena, los transformas en agua y entonces al ya no haber focos ácidos alcalinos, estos agentes patógenos ya no tienen el terreno para poder existir y sus membranas celulares no soportan la tendencia al pH contrario al que viven, se degradan, se van al sistema linfático en forma de cadáveres y metabolitos y tú tienes una crisis curativa sacándolos con diarrea, con vómito, con mucho sudor y entonces tú lo que haces con los imanes es reordenar la red electromagnética del cuerpo, haces cambios en el sistema inmunológico, haces cambios en toda la red de pH y entonces los sostenes de la mutación de tu cuerpo ya no tienen ese agente para poder mutar y entonces tu cuerpo regresa a la normalidad. Entonces lo que tú haces es reordenar bioeléctricamente la distribución de hidrógeno en el cuerpo. O sea, lo que provocan esos hidrógenos es que puedan mutar algunas células y puedan producir enfermedades. Exactamente así. El hidrógeno al estar... pH es potencial de hidrógeno dependiendo de su distribución. Se llama, la palabra matemática es logarítmica. La distribución logarítmica del hidrógeno en un tejido hace que allí o haya virus o bacterias o hongos o parásitos. Ese ADN de esos agentes hace que esas células de alrededor tengan el manual de instrucciones para poder tener inflamación, crecimiento tumoral, pérdida de la continuidad, hemorragia, inflamación, etc. Y entonces tú, si le quitas el sostén biológico, la célula regresa a la normalidad. Por lo tanto, el biomagnetismo tiene límites, porque el biomagnetismo quita el mecanismo, pero uno tiene que encontrar la causa. Entonces, yo combino el biomagnetismo con otras técnicas que van a la causa, ¿no? Entonces, el biomagnetismo te ayuda a que la persona se componga, pero el proceso terapéutico es de verdad la curación. Porque los imanes, el biomagnetismo lo que hace es permitir el regreso al balance. Pero, pues si no quitas la causa, el desbalance regresa a su lugar, ¿no? Es como una liga que la liga está estirada y tú los puños los juntas, ok, la liga ya está bien, pero si los puños siguen, la liga se vuelve a estirar. Entonces con los imanes tú haces esto, pero con la terapia tú haces esto, ¿no? Entonces en proceso terapéutico uno debe de ir a la psicosomática, ¿no? Hoy malamente le llaman por los nombres de las marcas. ¿Haces biodescodificación? Haznos que... No, esos son nombres de marcas. No es como decir Kleenex en vez de decir pañuelos desechables, ¿no? Entonces, la ciencia es la psicosomática. Y el biomagnetismo, aunado a la psicosomática, eso hace un gran proceso terapéutico. ¿Qué enfermedades has visto que se han curado con biomagnetismo? Más bien te puedo decir cuáles he visto que son bien difíciles. He visto curarse, como te decía, artritis de cualquier tipo, inclusive reumatoide, psoriasis, SIDA, diabetes tipo 2, N tipos de cánceres, donde he visto, por lo menos yo en mi experiencia, que digo, ay, güey, sí, no, ya le hice de todo y no llegan al punto en que donde yo diría, este güey ya está curado, son diabetes tipo 1, que es la diabetes juvenil, que es cuando su cuerpo no produce nada de insulina. He tenido pocos casos, pero la verdad es que no he logrado yo ver que a través de lo que yo hago, yo diga, ¿se curó? No me ha tocado. ¿Has pensado en quitar el azúcar del páncreas? El tema es el siguiente. En la diabetes tipo 1... no sé si del páncreas, pero... Sí, el páncreas. La insulina se produce en las células beta, en una parte que se llaman los islotes de Langerhans en el páncreas. Y imagínate que en la diabetes 1, esas células beta de plano están inactivas. Entonces yo no he encontrado la forma de reactivarlas.
O sea, normalmente en otro tipo de conflictos o de síntomas es más fácil, ¿no? Por ejemplo, en la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple viene de que en el axón de las neuronas, la mielina, que es un aislante, se degrada por la inactividad de la célula de Schwann. Ahí he visto resultados buenos, o sea, de que la persona con esclerosis múltiple, que no tan avanzado, no tan de años, recupera el movimiento y digamos, güey, ya anda en mí, si ya está curada. Lo he visto, pero se ha logrado reactivar la célula de Schwann que produce la mielina y hace que la electricidad pase bien, ¿no? Y el movimiento se recupera. Pero no sé cómo hacerle en diabetes 1. O sea, no he tenido resultados que yo diga, uy, bien. Y en casos de cáncer de páncreas, fíjate, se relacionan totalmente. Yo creo que mi talón de Aquiles es el páncreas, probablemente. En los casos de cáncer de páncreas, los pacientes han fallecido. Es que justamente estuvimos la semana pasada hace la semana ya, pero hicimos un podcast la semana pasada con Rodolfo Neira, que es un doctor igual que está en Chile, y él es médico intensivista y se dedica mucho a estudiar el tema de la diabetes y de cómo curarla y tal. Y tiene 8 casos que ahora mismo cree que pueden estar bastante casi curados de eso, y se dedica a eso, a curar el azúcar, a que salga el azúcar del páncreas y a mejorar su estilo de vida, que no le metan azúcar, porque dicen que si te meten insulina y ya hacen que el azúcar pues pueda entrar a la célula, pero no estás quitando la base todo el azúcar que tiene ya ingerido dentro del cuerpo. Entonces, si no saca ese azúcar y por mucha insulina que le meta al final, pues vas a hacer que ese cuerpo no se cure. Sí. Por ahí empieza como que la base, ¿no? Sí, digamos que le metes insulina al cuerpo y que te controla el azúcar, pero en realidad el cuerpo sigue teniendo depósitos de azúcar que genera también grasa. Entonces, si no le quitas desde el inicio, ¿no?, el azúcar que se genera en grasa, pues en realidad estás nada más haciendo más depósito y no eliminando el problema que es el azúcar de origen. Claro. ¿No? Que es lo que te está generando solicitar esa insulina para que puedas, el cuerpo la pueda digerir y procesar hacia la sangre, ¿no? Y las células y todo. Ya. Voy a buscar su podcast del pasado, a ver qué onda, porque qué interesante. Sí. Me gusta. Oye, ¿y estos biomagnetismos, estos imanes que pones, los pones solamente una vez en una parte del cuerpo o son diferentes puntos que van poniéndolo? Justamente yo desarrollé un sistema porque el biomagnetismo tiene puntos de rastreo, se llaman puntos de rastreo donde van los imanes, pero son nombres en español que el doctor Isaac Goiderán, que fue el que descubrió el parado biomagnético, les puso. Pero estos nombres ya existían, nada más que no en español, y son los puntos de la acupuntura. Entonces yo hice una homologación de los puntos de acupuntura con los puntos de biomagnetismo, con los puntos de los chakras, y la clave es tú rastrear dónde van. Entonces yo los rastreo a través del método telepático y los imanes los pongo cuando la persona está presencial, pero, y esto va a sonar raro, cuando la persona no está presencialmente, yo le digo a su mente inconsciente, oye, haz un cambio eléctrico semejando la impactación de imanes de neodimio de 3000 gauss de potencia durante 30 minutos en tales puntos. Y yo le digo a su mente cómo cambiar la electricidad como si tuviera los imanes puestos. Y eso lo hago a través de una sugestión en su mente inconsciente. Si la persona, yo atiendo a mucha gente que no vive ni siquiera en México, ¿no? Tengo muchos pacientes de Estados Unidos, de Sudamérica, de repente tengo alguno de Europa, he atendido gente que está en Japón, en Australia, una vez tuve un paciente que vivía en Vladivostok, allá al final de Rusia, pero pues yo no los tengo ahí en mi consultorio para poner los imanes. Entonces lo que hago es saber dónde necesitamos poner el cambio eléctrico y yo le mando una sugestión a la mente inconsciente para que imite el cambio eléctrico, para que imite la impactación magnética provocando el cambio eléctrico igual como si tuviera los imanes puestos. Eso es hacer biomagnetismo a distancia. Wow. Sí, justo, yo lo he visto. De repente me ha tocado que una persona se pone quizás los imanes en donde los debería tener la otra persona y a través de esta comunicación a distancia mandan como esta señal eléctrica al otro cuerpo. Ese es un mecanismo que la cuántica explica con el entrelazamiento cuántico, en donde tú puedes provocar una transmisión de información entre dos partículas como si fueran la misma. Y entonces eso se llama el método de antena. Yo me pongo los imanes yo. Eso yo lo hacía hace algunos años, pero ya quita tiempo. O sea, es más engorroso tú andar con los imanes para el paciente. Entonces yo lo que hago ya directamente es mandar la información
a la mente inconsciente y ya ni siquiera tengo que poner los imanes. Wow. ¿Y cada qué tiempo tienes que hacer esto de los imanes para que el cuerpo consiga mantenerse bien sin los hidrógenos? Cada caso es único. Mientras una persona más anciana es, mientras tenga una dieta más terrible, mientras esté en un estado bioenergético más negligente, el resultado de la terapia tomará más tiempo, ¿no? Gente joven se compone rapidísimo, pero rápido. Los ancianos, hay enfermedades que yo he visto que no se curan ya en ancianos, pero tú ya les quitas síntomas, les mejoras mucho la calidad de vida, les quitas los síntomas, pero el tema con el envejecimiento es que el ADN en el cuerpo ya hay pérdida de material genético, porque el ADN está enrollado en los cromosomas, que son unas pelotitas hechas de histona. Entonces las histonas, donde está el ADN enrollado, al final cierran con el telómero. Ese telómero, con el estrés oxidativo, se va degradando como una agujeta cuando tú la pisas y el plastiquito se rompe y la agujeta se destrenza. Eso pasa con el ADN. Y entonces el ADN, tenemos 23 pares de cromosomas. Entonces es como si tuviéramos un manual de instrucciones repartido en 23 tomos. Y para regenerar riñón, imagínate que tú tienes el manual de hacer riñón en el tomo 6, cromosoma 6, en la página 500. Pero esa página ya no la tienes. Entonces, ¿cómo regeneras riñón? Pues tu cuerpo ya no tiene la instrucción. Y entonces, en gente anciana, uno con la terapia, sería prudente uno esperar o uno no tener toda la prisa de que le funcione rápido lo que haces, porque, güey, pues ya a su manual le faltan páginas, ¿no? Entonces van a ser procesos más lentos. Entonces cada caso es único. Muchos preguntan, oye, ¿se puede tratar tal cosa? Yo siempre digo lo mismo, de que se puede tratar, pero yo no sé el paciente. O sea, cada paciente tiene una historia personal, una congestión emocional, una dieta, un estrés oxidativo, una vejez, un avance en el deterioro bien diferente a los otros. Entonces yo no te sé decir si se puede tratar tal enfermedad. Todo es tratable, pero cada enfermo es único. Entonces más bien dime de quién, tu tío, dime qué edad tiene y te podré decir más cosas. Tu hermana, ok, dime y te podré decir más cosas. Pero si tú me dices una enfermedad, te diré sí, pero tu enfermo de eso, no lo sé. Me lo tienes que mandar. ¿Y con células madre no se podría como regenerar esos cromosomas? Es que una célula madre es el cromosoma o el gen manifestado ya en la biología. Una célula madre, si tú la implantas en el cuerpo de un cuerpo ajeno, pues no le estás, el ADN está dentro de cada célula. Entonces no es como que, oye, célula, esa instrucción repárteselas a todos. Eso no es como que se pueda. Una célula una terapia de células madres va a ir a constituir un tejido que está pues degradado, ¿no? Entonces le va a ayudar a regenerar ese tejido. Pero así como que ese manual de instrucciones se los comunica a todos, pues hasta donde yo sé, no. Y en el tema de la longevidad, que ahí está ya como haciendo un montón de estudios de que pueden llegar a 150 años de vida, ahí no hay forma de que puedan encontrar una solución. Mira, en general, las terapias de longevidad tienen justamente que ver con evitar la pérdida de material genético. Y todo esto tiene que ver con la telomerasa, que es la enzima que protege al telómero, y el tema de cómo el ADN se desenrolla y se vuelve a enrollar en el cromosoma, que se llama efecto de la metilación del ADN. Y todo en general tiene que ver con proteger el manual. Y, por supuesto, lo más importante sería, para evitar el daño del telómero, es evitar el estrés oxidativo. Entonces, la terapia antioxidante, que básicamente son componentes o átomos que pueden compartir muchos electrones, para que los átomos que tienen pocos electrones, son los radicales libres, eviten robar partículas, que eso forma ese estrés, que básicamente es un cambio eléctrico, porque si este átomo
quiere un electrón y se lo roba a este, entonces este es un traspaso eléctrico. Pero ahora este que le robaron su electrón se lo va a robar a este y este se lo roba a este. Y esa robadera de electrones que genera una tensión eléctrica es el estrés oxidativo. Y ese estrés oxidativo nosotros podemos neutralizarlo aportando átomos que den muchos electrones para compartir. Es como una boda. Un radical libre es como el tío soltero que se pone pedo que anda detrás de todas. ¿Cuál sería la solución? Traer este amigo que tiene un montón de amigas solteras y con todas con ganas de borrachera. Ese amigo con un montón de amigas solteras, él es el antioxidante. Y eso va a hacer que sus amigas solteras quieran ligar con el tío incómodo y con aquel. Y esa sería una forma de terapia de la longevidad. Súper. Oye, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el podcast. Al rato tienes, va a haber un taller, me parece, pero queremos que nos cuentes qué viene para ti en este 2026. Claro que sí. Mira, tenemos 2 proyectos, el diplomado de terapia psicobiónica y los retiros de psicosmología. Los retiros es meternos todos varios días en un lugar a trabajar un tema. Psicosmología es una filosofía que tengo del Homo Cosmo, en donde vamos a vincular nuestro estadio mental como al estado del alma que trasciende, y vamos a ir a hacer este retiro a Egipto en noviembre, a Perú en marzo, vamos a hacerlo en Bogotá, lo vamos a hacer en Capilla del Monte en Argentina, en Barcelona, en varias ciudades de Estados Unidos. Son retiros de 3-4 días, el de Egipto es como de 10 días, ¿no? El de Perú como de 8. Y es meternos en lugares y hacer trabajo interno con cábala, con tarot, con carta natal, inclusive con fenómenos astronómicos que vemos en las estrellas. Y el diplomado de terapia psicobiónica es todo un año de capacitación para gente que quiere tratarse a sí mismos con procesos terapéuticos o si ya son terapeutas o no, trabajar dando terapia a otras personas, en donde vamos a ver una serie de técnicas diferentes, ¿no? Integradas. Entonces, el diplomado de un año y los retiros de meternos ahí a vivenciar, hacer cosas raras. Wow, padrísimo, ¿eh? Sí. La verdad que estaría padre ir a uno de esos y aprender, Muchas ¿eh? gracias. La verdad que se nota que conoces y dominas todos estos temas de una forma impresionante y de verdad muchísimas gracias aquí en el podcast. La verdad que nos ha ofrecido una información espectacular y esperamos todo aplicarlo en nuestra vida y que consigamos vivir mejor. Y me quiero comprar unos Simbales también, ¿eh? Órale. Ahí tengo comprar, las características de que ocupas. De lo que se necesita. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Isaac, Alex, al contrario, muchas gracias por la invitación. Sí, Encantado. todas las redes, pues están apareciendo por aquí abajo en la caja de descripción, aquí en pantalla también. Y pues suscríbanse a este canal, sigan por favor a Alejandro y nos vemos en un siguiente episodio de Elemental Project. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Un nos gustazo. vemos. Aplauso Un a aplauso. Alex, al tocayo. Bravo.